Vamos a nuestra segunda parte de este programa Melipilla ahora. Como segundo invitado tenemos a don Juan Cornejo. Don Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Gracias por estar con nosotros para Muchas conversar este tema que ya habíamos comenzado al principio sobre el problema campesino, Culiprán, ¿no es cierto?, la gesta de Culiprán, este documental que realizó Sebastián, ¿no es cierto? Vamos a conversar un poquito con eso. Sergio, ¿cómo seguimos con este enfoque, ¿no es cierto?, hacia la lucha, ¿no es cierto?, que se dio por reivindicaciones sociales en el fondo en Culiprán? Bueno, en este segundo panel participa Juan Manuel Cornejo. Gracias, Sergio. La historia, habíamos señalado, es una constante tensión, un influjo. Entonces hay visiones historiográficas y hay visiones de mundo que son distintas. Entonces queremos conversar con él las visiones que comprenden los procesos de reforma agraria desde una óptica diversa a la planteada por Sebastián Santander, en el sentido de presentar un programa pluralista, respetuoso, ¿sí?, de las concepciones individuales de cada una de las personas que podemos tener, basada en una buena argumentación razonable y sometiendo el argumento a crítica. Entonces, don Juan, bien, estas luchas sociales que se dieron, abocándolo justamente a la parte campesina, ¿no es cierto?, al proceso de la reforma agraria, como toda lucha social, ¿no es cierto?, parte primero por los apremios hacia las personas, ¿no es cierto? En el campesino chileno, en aquellos años, los dueños de fondo, cuando vendían un fondo, además que lo venderlo con los animales, lo vendían con los campesinos adentro. O sea, se vendía con todo el paquete. O sea, el campesino, como decía el delante Sebastián, también de repente se consideraba como un esclavo, ¿ya? ¿Qué le parece a usted el proceso, la evolución de este proceso, digamos, del campesinado hacia rebelarse, hacia esta opresión que sufría? Primeramente, señor jefe de la mesa, quiero agradecer esta invitación que me han formulado y tuve el gusto de poder estar fuera de la reunión cuando ustedes hacían la primera conversación y he quedado impresionado con este invitado que acaba de irse, Sebastián Santander. También con ustedes, cómo han presentado esta ponencia a todo el público que nos está escuchando en Melipilla. Y yo, como melipillano e hijo también de melipillano, que conozco un poco de la historia de nuestro pueblo y que quiero mucho, quiero con todo respeto también participar en estas conversaciones. Una de las cosas que me gustaría a mí abordar en este momento, y se los quiero presentar en esta mesa, para que ustedes vean también su punto de vista respecto a estas reflexiones, serían dos conceptos, dos puntos base de mi conversación en este tema. Uno de ellos es hablar un poquitito respecto de la lucha y del trabajo, que muchas veces tratamos de sinónimo lucha y trabajo. Es decir, para mí es fácil escuchar y se luchó por conseguir, qué sé yo, tanto terreno, ¿ah? Y luchamos cerrando candados, y luchamos no permitiendo al dueño del predio que nos venga a dar pan con insectos o contaminado. Con gorgojos. Exacto. Entonces se habla de una posición de lucha. Pero yo quisiera hacer hincapié de que la lucha genera en el interior de los seres humanos un mecanismo de ataque y de defensa permanente. En la lucha, o estamos nosotros atacando a nuestro adversario o a la persona que nos rodea, o estamos defendiéndonos de nuestro adversario. Y eso genera dentro del espíritu del ser humano una posición impositiva. En cambio, el trabajo, para hacer la diferencia, es una posición en donde ya no hay lucha, hay propósito. Y en cambio, no es impositivo, sino que es un cambio propositivo. Es decir, si yo quiero progreso para un sector y quiero involucrar a la gente que participa en un predio y
hacerlo participar de la propiedad. ¿Ah? Hay formas que se pueden emplear, pero que son ajenas absolutamente a la lucha. Yo creo que la lucha no es un mecanismo que debe emplear el ser humano para conseguir sus logros. Eso es impositivo. La lucha es importante, ya que la contraparte no ofrece una recompensa por el trabajo realizado. Entonces, el enriquecimiento propio, ¿no es cierto?, de los patrones del fondo, no era en un bienestar tampoco del trabajador, del campesino. Entonces, ¿cuál era la única, cuál queda como la última opción, ¿no es cierto?, es la lucha, para lograr un objetivo, lograr una mejora en cuanto a bienestar de vivienda, bienestar de salud, bienestar de educación. ¿Por qué? Porque al campesino tampoco se le dejaba aprender a leer y escribir, porque hay una canción que dice por ahí, es peligroso amigo, saber leer y escribir. ¿Me fija? Entonces, en el fondo, cuando usted dice el trabajo, bueno, el trabajo tiene una recompensa, pero cuando no se da una recompensa por ese trabajo, ni hay un entendimiento, no queda más recurso que la lucha. ¿Qué te parece a ti, Sergio? Sí, a ver, quiero entender el argumento de Juan Manuel. Primero señala que el concepto de lucha es impositivo. Es impositivo. Porque hay una tensión. Y en cambio el concepto de trabajo es propositivo porque hay un medio y un propósito, un objeto. Pero efectivamente el trabajo uno lo entiende como incluso un ejercicio intelectual o material, y en función de eso hay una retribución. Pero cuando esa retribución, salario, sueldo, remuneración, no existe, no es trabajo. Es trabajo inquilino, trabajo esclavo, otras formas que no son el trabajo como lo entendemos de manera clásica. O sea, emplearse. O sea, hay personas que no tenemos nada más que nuestra fuerza de trabajo y nos empleamos. Y en virtud de eso recibimos cada cierto tiempo, un periodo, por lo general la convención señala que es mensual, una remuneración. Pero cuando eso no ocurre, tampoco es propositivo y es más impositivo, en la misma lógica y las coordenadas que nos planteas tú. Entonces, por eso puedo entender lo que señala Antonio. O sea, si en el trabajo no se respeta lo propositivo que debería ser, no nos queda otra alternativa. Si la historia de la humanidad, en lectura que hago yo, es una tensión. La historia se construye por una tensión de procesos antagónicos. Efectivamente, y creo que tú no lo crees así, pero la historia de la humanidad es una tensión, un proceso dialéctico de unos contra otros, de unos que someten, de otros que luchan para romper esas cadenas. Qué lástima. Me da mucha pena. No debería sentir lástima, a lo mejor solamente disentir en el punto. Pero el problema es que ahí el capitalismo que es impositivo, ¿no es cierto?, en el enriquecimiento de unos pocos a costa de la masa trabajadora. O sea, aquí no hay que el patrón dice repartamos en parte igual las ganancias, eso no existe. O sea, siempre la grandes riquezas en el mundo entero, no solamente en este país, han sido en base a la esclavitud, en base a que la persona trabaje de sol y sol, como lo hacía el campesino en Chile. El campesino en Chile trabajaba de sol a sol, ¿no? Y no había otra opción, y esa opción era el poder comer algo, o vivir en una, ni siquiera en una casa, en una choza, en un lugar, ¿se fijan? Entonces, ahí había un enriquecimiento de quien tenía el poder económico a costa de los demás. Y hoy en día el enriquecimiento de muchos, ¿no es cierto?, o no, de muy poquitos, en Chile creo que son de familia, ¿no es cierto?, es la famosa tarjeta de crédito. Somos esclavos. Hoy día, si bien es cierto, no somos esclavos de trabajo de sol a sol, pero sí somos esclavos de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque todo lo realizo a través de una tarjeta. Entonces mi objetivo a fin de mes es cómo yo cubro la tarjeta. O sea, mi vida vive en función a cómo yo cubro la tarjeta. Antiguamente mi vida era cómo yo hago para poder comer. ¿Sí? Entonces, claro, en estos antagonismos, ¿no es cierto?,
Yo creo que el único, ¿no es cierto? Y creo, estoy convencido que el medio es la lucha, no hay otro. Correcto. Yo quisiera redondear un poquito esa primera parte de mi posición de hoy día, en el sentido de que tenemos una casona hermosa, donde vive una familia cómoda, donde ellos son dueños de la tierra y donde ellos imparten, ¿no es cierto?, las instrucciones para que los obreros, los empleados, los trabajadores produzcan. Y ellos entregan una galleta, entregan el salario que corresponde y entregan los beneficios que pueden aportar a sus servidores. Pero Juan, tú dices, imparten una orden. No, yo no he visto en ninguna parte, ni he leído en ninguna parte que los patrones del fondo impartían, obligaban, imponían. O sea, no es que imparten, decir, a ver, señores campesinos, vamos a hacer y vamos a sembrar esto. Jamás. Existieron muy buenos patrones en este país. Jamás. Existieron muy buenos patrones. No. Conozco yo Ramón Noguera Prieto, yo lo conocí personalmente. Ahí no había una asamblea con el patrón con los campesinos para ver qué íbamos a producir y cómo íbamos a hacer el campo. Ahí era impositivo. Existió gente que hizo labores muy, muy buenas con su gente, les entregó bienestar, les entregó casa, les entregó un cuarto de tierra. Bueno, ahí hay un detalle de responsabilidad pero política. Pero ahí en el tiempo de Freire es cuando recién se instauró, ¿no es cierto?, la educación obligatoria básica, que era hasta cuarta preparatoria. Sí. ¿Ya? Y empezaron a poner escuelas en todos los sectores, no recuerdo cada cuántos kilómetros tenía que haber una escuela, para que la gente empezara a leer y a escribir. Es muy importante eso, es muy importante esos avances políticos, responsabilidad política. Los políticos tienen que hacer su trabajo en hacer las leyes, en crear sistemas para poder ir trayendo bienestar a sus gobernados. Bueno, por un lado. Por el otro lado yo quería hablar del aspecto ético. El aspecto ético, cuando nosotros generamos una acción, cuando hacemos un trabajo, ya sea en el campo mismo, en la fábrica o en cualquier parte que nos toque realizar una actividad, nosotros tenemos que mirar el aspecto ético de por qué hacemos eso. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el objetivo final de mi esfuerzo, de mi sacrificio, de mi entrega. Es decir, cuando yo estoy trabajando por la tierra, ¿para qué trabajo por la tierra? ¿Para enriquecerme? ¿Para ser poderoso? ¿Para ser un copiador del explotador que estaba antiguamente a cargo de esa tierra? ¿Para copiarle? ¿O yo quiero cambiar el sistema? ¿Quiero ser el dueño de la tierra para generar progreso para mi familia? Pero Juan, cuando tú tienes que el estómago se le pega el espinazo, no creo que pueda filosofar de la manera que tú lo haces. Lo siento. O sea, yo no puedo decir con hambre, decir, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ese campesinado, estamos hablando del 1800 y tanto al 1900, no sabía leer ni escribir, no tenía derecho a escuchar, no tenía derecho a nada, o sea, no es tan maravilloso. Sergio. Sí, claro, en el mismo, ahora ya en este segundo punto, tú das como supuestas algunas realidades que no deberían ser supuestas o deberíamos explicar por qué son. Por ejemplo, señalaste, los que habitan la casona son los dueños de la tierra, ¿no es cierto? Y dijiste que impartían instrucciones, sí, impartían claro, órdenes. Sí, claro. Pero ¿por qué fueron dueños de la tierra? Porque, bueno, mira, y aquí uno tiene que incluso hacer una pequeña reseña. Los campesinos del siglo XX chileno son los herederos de los inquilinos, son los herederos de la encomienda, son los herederos de la mita. El mismo segmento de la población a lo largo de 300 años, 250 años, fue cambiando. Pero tiene un núcleo identitario similar, o sea, los sectores bajos, los sectores populares. Y tú señalaste los que habitan la casona. ¿Por qué entonces existen unos que habitan la casona y otros que obedecen instrucciones? Siendo que es en esta misma lógica impositiva que tú señalaste en el primer argumento. Entonces, hay una lógica impositiva y no existiendo lucha. Hay una lógica impositiva porque los que habitan la casona son los que instruyen, pero habitan la casona y son dueños de la tierra. Y aquí yo quiero apelar a un concepto que que no lo puedo dejar de decir. Hay un concepto que se llama acumulación primitiva o acumulación originaria. O sea, esas personas que son dueños de la tierra se hicieron dueños en un momento.
y uno podría llegar a investigar y podría rastrear y decir, esas personas son dueños de esa tierra, en el caso Fundo Culiprán, Fundo Mayarauco, porque llegaron en algún momento, desplazaron a población que existía con anterioridad, población indígena, podríamos ir construyendo la historia más en detalle, y después, a propósito de esa población indígena, de esa población mestiza, de esa población esclava, o sea, aquí en Chile y en muchas partes del mundo y en América se trajo población de África para ser explotada por estas mismas personas que habitan la casona y que instruyen órdenes a otros en una lógica impositiva. Y esas personas esclavos, mestizos, indios, inquilinos, generaron una masa de riqueza, que entre otros aspectos, estudios de economía señalan que los esclavos africanos y la conquista de América permite el desarrollo del capitalismo europeo. Y eso yo creo que no lo podemos poner en duda. No, eso no lo podemos poner en duda. Así como incluso de manera mucho más simple, el oro y la plata extraída del Potosí y extraída de América adorna las catedrales de Europa. Eso ya. Exacto. Así como resumiendo. Exacto. Entonces, yo veo la lógica impositiva incluso no existiendo lucha. Y la veo desde los dueños de la casona cuando imparten estas órdenes. Así es. Y porque en un momento se hicieron dueños de tierra que no era de ellos. Entonces, el apelar después, en los 50, en los años 60, a recuperar esa tierra o hacerse dueño por la fuerza, por tomarse el fundo, es una lógica de reivindicación. Y a lo mejor... Un poquito dura, ¿eh? Sí, dura, pero violenta, contra natura. No es contra natura. De hecho, es humana. Humana, o sea, imperfecta. Pero ¿por qué, Juan? Pero la perfección es divina. Que es contra la divina. La perfección ahí está el punto. Y ahí quiero ir. La ética. ¿Cuál es el objetivo fundamental o final del esfuerzo, del trabajo? ¿Cuál es mi posición frente a lo que yo voy logrando en la vida? ¿A qué quiero aspirar? El político quiere aspirar como acción final tener más votos, más adherentes. El que maneja los dineros quiere tener una masa de dinero más grande. Pero ¿Y el trabajador una masa de trabajo más grande? No, el trabajador necesita tener su salario adecuado para poder ir surgiendo con su familia, para poder alimentar a su hijo, para poder educar a su hijo, para poder sacar al hijo más allá de lo que él ha sido en la vida. Él tiene que ser el trampolín para impulsar a su simiente. Entonces, ¿cuál es la ética del trabajador? El trabajador debe sacrificarse, debe trabajar, de inmolarse a sí mismo para lograr un sustento que permita a esa progenie, para esa simiente, para poder elevarla más allá de lo que él no pudo. Eso es el objetivo fundamental, la ética del trabajador, la ética del trabajador, la ética del religioso, de que todo acto que yo hago tiene que ser para que Dios lo apruebe y para que Dios esté contento. Yo trabajo con esfuerzo, me corre la transpiración, me hago pedazos las manos trabajando. Para enriquecer a otro. Porque no importa, pero Dios está viendo mi esfuerzo, está viendo que yo soy leal, está viendo que soy abnegado, está viendo que yo soy sacrificado, está viendo que yo soy obediente. Pero entonces es una cosa divina. Hay algo de divino, hay algo de divino en el trabajo. El trabajo es algo, está instaurado por Dios. Ya mismo el Evangelio mismo lo dice. Dice, el que no trabaje, que no coma. Es una imposición que viene del año 2000, que fue enseñada. Que aquel que no trabaje, no coma. Si yo no trabajo, ¿por qué voy a tener el privilegio de comer? Y si yo trabajo mucho, ¿por qué tiene que comer mejor el que no trabaja? ¿Por solamente ser dueño de los medios de producción? ¿Por ser solamente dueño de la tierra? Siendo que el que trabaja estoy siendo yo. No sé, ahí hay una cosa de autoridad. Y la autoridad basada y fundamentada ¿en qué? La inteligencia, en el esfuerzo personal, en la astucia, en la capacidad de... En la astucia de haberse apropiado en algún momento determinado de la historia de los medios de producción. Bueno, entonces, eso es el concepto de acumulación primitiva o acumulación originaria. Entonces lo que estamos haciendo nosotros cuando nos tomamos por la lucha, los campos,
estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos imitando a aquellos que se tomaron No, las cosas, se las tomaron. Francisco Pizarro se tomó en 45 minutos uno de los imperios más importantes de América, el pueblo inca. Se demoró 45 minutos con una tropa de 10 soldados y contra un imperio de 7.000 hombres, 8.000 hombres. ¿Por qué? Porque traían el armamento, traían el caballo, traían toda esta cosa europea. Ellos refulgían con sus corazas. Un barco que llegó a la orilla de Perú, y en 45 minutos se toman el imperio más importante existente de la época. Pero Entonces, ¿qué pasa? perdóname, pero yo creo que nos estamos desviando Sí, un poquitito. nos estamos desviando un poco el tema. ¿A qué nos abocó este programa hoy en día, ¿no es cierto? Es al hecho histórico, ¿no es cierto?, que marca, ¿no es cierto?, en la hacienda Culipeán hace 50 años, una lucha, ¿no es cierto?, que marcó un hito en la provincia, ¿no es cierto? Esta realización, esta recopilación de memoria que hace Sebastián, ¿no es cierto?, que también, ¿no es cierto?, nos debe llenar de orgullo saber también esta parte de la historia. O sea, ahora, valores, ética es una palabra que la podríamos definir de muchas maneras, que no es el caso hoy día entrar a hablar de ética, porque no sé quién es ético en este momento, ya no sé, ya se me revuelve tanto el cuento que ya no sé quién es ético. Ahora, las divinidades eclesiásticas o no sé qué cosas del más allá no me convencen mucho tampoco en la ética. Porque si uno ve lo que pasa en la iglesia hoy día, o sea, dónde está la ética del evangélico, no sé, del evangelio, aquí hay un problema bastante grande. Pero aboquémonos a Melipilla, que Melipilla también es una ciudad, ¿no es cierto?, que también tiene cosas buenas, como este joven que está haciendo algo por recuperar memorias, ¿no es cierto? No solamente cosas malas, ¿te fijas? Entonces, quisiera que te abocara en muy breve, ¿no es cierto?, a este punto, a este seminario de mañana, que sé que es muy importante. Quiero conversar 2 o 3 cositas respecto a lo que tú dices, estimado muy cortito, amigo. mira que el tiempo de televisión es oro, dice el director. Oro. Está en la gran casona, paseando por sus pasillos, el dueño del fondo, el hacendado, con un poncho muy hermoso, camina y corre un empleado y le dice: Don Francisco, ha salido una orden del gobierno y usted está expropiado. En este momento la tierra es de los trabajadores, por lo tanto yo soy el dueño de la tierra y usted ya no tiene autoridad alguna en este campo. Caminó un poco el hombre, lo estoy graficando, por esa casona que hablaba con Sergio recién, camina un par de pasos, octogenario ya, y le da un ataque al corazón y cae muerto, que le cambian absolutamente su estándar de vida, su sistema de autoridad, su calidad de propietario. ¿Y ese hombre no hubiera sido más feliz si hubiera compartido su riqueza con los trabajadores? Estoy de acuerdo contigo. Si Dios lo hubiera iluminado, hubiera dicho, reparte. Estoy de acuerdo contigo. Pero yo quiero hacer ese llamado, porque así como el que tiene pegado el estómago al espinazo, como decías tú gráficamente, y pasando hambres tremendas, hay hombres también que cuando se les quita... Está gordito. Claro, y está gordito, y se les quita, oye, esa cosa que han tenido toda la vida, que si Dios no está acostumbrado por sus abuelos, por sus padres, y que siguen una tradición, y que les quitan bruscamente algo, se les produce también una parálisis, se les produce también un choque, se les produce también una muerte, como en este caso. Ahí quedó tendido en la casona este personaje en cuestión. Sergio, para ir cerrando, que ya el tiempo apremia. De hecho, me gustaría preguntarle a Juan Manuel si le concede valor, si le concede legitimidad a la historiografía o a otras fuentes para acceder a la historia, cómo es la tradición oral, cómo es otras, más allá de eso, preguntarle eso. Pero por supuesto tiene un valor tremendo, y lo que hace el joven Santander que acabamos de ver me emocionó mucho, lo escuché pero con mucho respeto, es una vivencia, es un enfoque. Solamente yo le pedí a él que continúe con esa fuerza de juventud, con ese empuje, pero que cambie un poquito los sentidos de las palabras, que no vaya la lucha y el trabajo, que no los tome como cosas que sean sinónimos. La lucha por un lado y el trabajo por el otro.
tratar de aunarlo, una lucha propositiva. Ahí me gustaría una lucha propositiva para conseguir bienestar, educación, comida, más amor familiar, todo eso puede ser muy bonito. Ya. Sergio, hay un Twitter para leer, me dice el director por ahí. A ver, ¿lo va a mostrar en pantalla? ¿Está en pantalla? Sí, creo que es una campaña que de Melipilla que está respondiendo a un concurso de Leonardo Farcas sobre el Día del Trabajo, del trabajador, trabajadora. Entonces hay unos melivillanos que están en la red social Twitter promoviendo a Ricardo Torres, que es este vecino nuestro que vende cloro en un triciclo. Entonces parece que la campaña consiste en que la persona que tenga más retuiteos, Farcas le va a entregar un regalo, un estímulo monetario. Entiendo que eso es el llamado que va a hacer a nuestros seguidores en Twitter. Bien, el canal del Telemel también está apoyando esta iniciativa. Ahora todos aquellos que se puedan sumar a esta campaña de una persona sacrificada, ¿no es cierto? Que todos la conocemos en Melipilla, que es una persona típica de Melipilla, un trabajo digno, ¿no es cierto?, que él hace. Apoyémoslo a ver si le va bien y le caen esos 5 palitos de... Son 5 millones. El señor Farcas, besitos de oro, el dios que tenemos en este país. No sé cómo ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Bien, yo quiero darle las gracias a don Juan Cornejo por habernos acompañado, haber participado, se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Sergio, también para ti, gracias por haber estado nuevamente y haber hecho tu aporte tan certero en este programa. Señores televidentes, será hasta la próxima semana con un nuevo programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quedó informado de lo que realmente sucede? Paso a paso lo hemos ido conociendo. Si desea estar al día, le esperamos nuevamente el próximo martes en Melipilla Ahora, solo por Telemel.